Sean bienvenidos todos a este nuestro podcast que hemos llamado Conexión. Estoy aquí con mi esposa Michelle Rodríguez. Hola, es un gusto estar aquí acompañando a mi esposo Anderson Ramírez. Estamos aquí, gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Bueno, qué más que darle gracias a Dios, ¿verdad? Por estar, no podemos decir días ni noches, pero Estamos aquí. estamos aquí. Y es bueno darle las gracias a Dios porque podemos llevar el mensaje de la palabra de Dios, pues, hasta ustedes a través de esta forma digital, digamos que de una forma más actualizada, pero sin perder esa esencia que es el poder de Dios, que es la palabra de Dios, que es fundamental en nuestras vidas. Correcto, es el pilar, el fundamento, la base de nuestras vidas, la Amén. palabra de Dios. Amén. Para empezar, pues, no iba a decir noche, fíjate. Pero para empezar, pues, con nuestro podcast tenemos una sección que hemos llamado ¿Qué opinas? Sí, y el tema para hoy es ¿qué opinas de las decisiones que se toman basadas en emociones? Las decisiones basadas en emociones. Yo creo que son decisiones que se toman a la carrera, son decisiones que se toman sin una base, son decisiones que se toman sin un plan, sin un objetivo y principalmente se toman sin la dirección de Dios. Correcto, si hablamos de emociones es porque nos dejamos llevar por el momento, por lo que sentimos en determinado instante, sin pensarlo, sin siquiera saber qué va a pasar, imaginar qué va a pasar, simplemente, ok, ahorita siento esto, tomo esta decisión y a ver qué pasa. Ahí me voy, como me lleva el río. Sí, a lo que suceda. No, son decisiones que, como yo mencionaba, ¿verdad? Son decisiones que se toman sin la dirección de Dios, dentro del camino, pues, que nosotros hemos llevado como matrimonio, dentro de la vida del reino, dentro del evangelio, pues hemos aprendido que una decisión, o hemos aprendido a poner todas nuestras decisiones, en las manos de Dios. Sí, y es muy importante hacer eso. Y creo que eso es todo, ¿no? Poner todas las decisiones que vayamos a tomar, cada decisión, en las manos de Dios. Amén. Si Dios no está en esa decisión que usted está tomando, si no lo tomó en cuenta, las consecuencias pueden ser bastante difíciles. Creo que es importante recordar que Dios debe estar en cada decisión. Orar antes de tomar una decisión, si es necesario, si Dios nos lo pide, incluso ayunar, si consideramos también necesario ayunar. Muchas veces para una decisión no solamente es orar, también se necesita de ayuno, acercarnos más a Dios, tener esa intimidad más cercana a Dios y decirle a Dios realmente lo que nosotros queremos, ¿no? Porque solo Dios sabe si lo que estamos queriendo en ese momento es bueno para nosotros o definitivamente no lo va a hacer. O está dentro del plan de Dios. Correcto, dentro del propósito que Él ya tiene para la vida de cada uno de nosotros, porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén, amén, así es. Bueno, con esto pues pasamos ya a lo que es nuestro tema principal, que esta noche es La presencia de Dios en las pruebas. la presencia de Dios en las pruebas. Es algo como que toca, ¿va? Pero podemos ver la presencia de Dios todos, no solamente una persona súper espiritual, todos, sin exclusión, vemos la presencia de Dios pues en las pruebas. Como la vemos, a veces no sentimos o decimos Dios no está conmigo, Dios o su Espíritu Santo no te siento, ¿verdad? Pero es Dios quien está obrando y moviendo cada punto en el proceso a favor de nosotros, para cumplir su propósito, para llegar y decir mi hijo llegó, porque mi hijo estuvo en intimidad conmigo, mi hijo estuvo en oración, mi hijo, y son esas cosas que son
las que suman para poder pasar una prueba. Sí, Dios siempre está ahí. Y como tú lo dices, a veces en el momento es un momento difícil. Comúnmente las pruebas son momentos difíciles que cada uno está enfrentando. Y en el momento, muchas veces, por la misma tribulación, no sentimos a Dios presente. Pero es importante recordar, Dios siempre está presente. Nunca dudarlo. La prueba puede ser muy difícil, pero Dios está presente. Y eso me lleva a querer leer un versículo de la Biblia, muy importante, y es 1 Corintios 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo nos habla de que sí va a haber tentación, sí van a haber pruebas. Dios nunca nos ha dicho, ok, eres mi hijo, me sigues, tienes intimidad conmigo, no vas a tener pruebas. No, claro que van a haber pruebas y por eso es importante conocer su palabra, leerla, porque Él nos dice en este versículo en específico, van a haber pruebas, pero no tendrás una prueba que no sea humana, no tendrás una prueba que no puedas soportar. Y juntamente con esa prueba vendrá la solución, vendrá la salida. Es aprender a confiar en Dios, esperar en Él, porque en el momento de la prueba es muy difícil y nos pueden decir muchas palabras de ánimo, nos pueden dar muchos consejos, pero como estamos en la prueba, inclusive creo que nosotros mismos como que creamos esa barrera de que no, estoy mal, o sea, estoy mal y estoy mal, me pasó esto malo y no hay otra opción, estoy mal, de esto no salgo. Pero la palabra de Dios dice, yo te voy a dar la salida. Viene la prueba, sí va a venir, pero yo te voy a dar la salida, confía en mí. Y es importante recordar su palabra en esos momentos de prueba. Amén. Recordar que Él nos va a dar la salida, no va a ser fácil. No podemos mentir y decir, ok, no, si estás con Dios no van a haber pruebas, todo va a ser fácil. No, Dios dice, sí van a haber pruebas. Amén. Pero Él nos dará la salida, Él está con nosotros y es importante recordarlo siempre. Van a haber pruebas, pero también está la salida. Sí, es que Dios como que en estos procesos como que nos capacita, ¿va? Como para decir, vamos, quiero vitaminarte bien, te quiero tener aquí cerca, quiero darte fuerzas. Entonces, en esas pruebas, Dios no nos deja como lo mencionábamos, pero Dios también no nos va a dar una prueba en la cual nosotros no podamos salir. No nos va a dar una prueba más grande que lo que nosotros podamos resistir. Entonces, prueba tras prueba, entonces te vas haciendo más fuerte. Prueba tras prueba, Dios se va glorificando más y más en tu vida. Prueba tras prueba, vos vas viendo que la obra y la mano de Dios siempre está con vos. No podemos decir, no, Dios, que es bien fácil decirlo. Es bien fácil decir, no, es que Dios no está conmigo. Es demasiado fácil. O es fácil que yo como persona venga y te diga, no, es que todo va a estar bien. Claro, yo sé que todo va a estar bien porque Dios está conmigo. Pero humanamente yo puedo tener miedo, humanamente me puedo sentir frustrado, humanamente pueden pasar desánimos. Pero, ¿qué es lo que nos hace sobrellevar o qué es lo que nos hace pasar estas pruebas? Es la intimidad con Dios, es el estar cerca de Dios, es cada noche, es cada mañana venir y darle el primer lugar a Dios. Es decir, Dios, hoy me levanté, gracias. Es llegar y decir, Dios, aquí estoy, gracias. Y darle gracias hasta por la misma prueba, por esas dificultades hay que darle gracias porque todas las cosas a los hijos de Dios nos ayudan a bien. Amén, amén. Sí, es importante lograr tener esa intimidad con Dios, como tú dices, buscarlo cada día, porque el despertar cada día ya es una bendición. Y en ese día van a haber pruebas. Pero si nosotros desde que nos levantamos ponemos ese día en manos de Dios, Dios nos va a dar la solución a cada prueba. En nuestro trabajo podemos tener miles de problemas, pueden surgir miles de cosas que nos prueban, pero debemos aprender a confiar en Dios, saber que Él nos va a dar la solución.
Creo que eso es muy importante, tener esa intimidad con Él y recordar siempre que Él nos está dando una solución para todo, que Él es la solución para cada problema, que Él es la solución para cada prueba y no culparlo, porque muchas veces es muy fácil decir, ah, no, pero es que Dios, ¿por qué me pasó esto? Eso no se debe hacer. Sí, no. Estamos mal si nosotros empezamos a cuestionar la obra de Dios, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos cumplir primero nuestros sueños antes de cumplir el sueño de Dios. Sí, Él lo dice en su palabra, yo sé los planes que tengo para ustedes. Y Él lo dice, son planes de bien, planes de paz, para darles el futuro que esperan. Entonces, confiar en Él, confiar en los planes que Él ya tiene, obedecerlo, honrarlo, tener esa intimidad con Él y permitirle que sea Él quien guíe nuestra vida, quien nos guíe cada paso que damos. Sí, no, es que nosotros debemos soltar el mando de nuestra vida y decirle a Dios, aquí está el timón, por decirlo así, ya en palabras más como traducida al lenguaje actual. Pero nosotros debemos darle el timón de nuestra vida, nosotros debemos, o sea, sí o sí, dejar que Dios se entrone en nuestra vida, que Dios ocupe el primer lugar. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, un versículo creo que es muy famoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero todo lo puedo en Cristo. Si usted no está en Cristo, si yo no estoy en Cristo, si vos no estás en Cristo, nosotros no podemos venir delante del Padre y empezar a pedir, que Dios nos conoce a todos, estamos muy de acuerdo. Pero no podés exigir algo al Padre si el Padre no te conoce. Si el Padre no conoce esas horas de oración, ese clamor en la mañana, ese clamor tras de que llegas, ese agradecimiento que tenés cuando vas en el carro, ese agradecimiento que tenés cuando te levantás. Entonces, la intimidad con Dios juega el papel fundamental. Entonces, si vos estás bien preparado, la prueba la vas a pasar con gozo. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, si la palabra de Dios es clara, hermanos míos, tened por sumo gozo. O sea, un gozo que rebose, por valga la redundancia, no sé si escucha así. Pero aquello que esté rebosando y rebosando y rebosando y rebosando de alegría, de felicidad, que no es fácil. Nadie dijo que es fácil, pero tampoco es imposible para Dios. Entonces, lo que no es imposible para Dios, no lo vamos a comparar, no vamos a llegar a una comparación entre el problema y Dios. Sí, inclusive creo que es una canción, no recuerdo quién exactamente escribía sobre esto y decía, no le digas a Dios qué tan grande es tu problema, sino dile a tu problema qué tan grande es Dios. Amén. Nuestro Dios es tan grande que Él va a solucionar todos nuestros problemas. Claro, la Biblia lo dice, van a haber pruebas. Claro. Y creo que estas pruebas son las que, como lo mencionaba, ¿verdad? Anteriormente, son las que te capacitan para llegar a esos otros niveles, ¿verdad? A esos niveles en el que Dios dice, bueno, ya pasaste esta prueba, ahora vas a otra, vas a otro nivel, y vas a otro, y vas a otro, y vas a otro. José fue así, Job fue así. A José sus hermanos no le creían, incluso Jacob dudó. Meditaba en lo que decía José. Bueno, no sé si dudó, pero sí meditaba en las cosas que decía. Pero si lo meditó, yo supongo que es por algo. Pero José fue vendido por sus hermanos. Llegó en ese proceso, llegó a la casa de ay, se me fue el nombre. De Potifar. Y Dios prosperaba todo lo que hacía. Después después fue metido a la cárcel por otra prueba. Y dentro de la cárcel no dijo, Dios no está conmigo. Que yo me imagino que fue difícil para él estar en la cárcel después de haber sido vendido. Pero inclusive ahí Dios le da
como que una afirmación o una confirmación, perdón, de que él está ahí, porque dice que el carcelero logró confiar en José y dejaba todo a cargo de él. Amén. O sea, él halló gracia en ese lugar, en esa persona, y ahí Dios le siguió mostrando, ok, sigo contigo, porque fuiste fiel en la prueba que lo llevó a la cárcel. Cualquiera pudo haber caído, porque era una prueba muy fuerte. Pero él fue fiel, él estaba seguro de quién era su Dios. Le dice, todo lo que hay en esta casa me lo han dado, menos tú. ¿Sí? Entonces él fue fiel en lo que él sabía que podía hacer y que no. Fue fiel a Dios. Entonces Dios, ok, va a la cárcel, pero en la cárcel Dios le afirma, ok, estoy contigo. El carcelero confía en él y le da todo, para que él dirija, para que él esté presente. No, y es que la mano de Dios no lo dejó. La mano de Dios no lo dejó en ningún momento. ¿Que fue fácil la prueba para José? No lo fue. Desde el principio de que él poder contarle a sus hermanos, me imagino que en confianza por la familia, ¿verdad? Uno puede contar las cosas libremente. Siendo la familia, sus hermanos no creían en él. Pero también, vaya, como nosotros como personas tenemos un mil defectos. Entonces yo pienso que también Dios quería moldear el carácter de José también para llevarlo. O sea, ya tenía una convicción en Dios. Entonces se empezó a moldear ese carácter de Dios, de José, perdón. Dios empieza a moldear el carácter de José para llevarlo a otros niveles. Y a otros niveles. Y otra prueba, a otro nivel. Va a otra prueba, otro nivel. Entonces, Dios va glorificándose y glorificándose en cada prueba. Entonces, Dios lo que ocupaba de José era el corazón temeroso de Dios, obediente. Entonces, ya venir y, pues, Dios, ya todos conocemos pues la historia de José. Llegó a ser el segundo después de Faraón. Y le dio la sabiduría de cómo actuar, ¿verdad? Entonces lo puso en alto Dios a José. Y lo premió, pues ya él ya tenía a su familia junto con él. Después de todo, tuvo un corazón perdonador, un corazón que se olvidó, pues, de las traiciones, ¿verdad? Me imagino yo. Que no fue fácil ver a sus hermanos y en cambio de eso alegrarse porque saber que estaban bien. De saber que su padre estaba bien también lejos de todo eso. Y ver que la mano de Dios siempre estuvo con él. Nunca se apartó, nunca desfalleció. Y la convicción que tuvo José en su corazón de quién era su Dios fue muy fuerte para llegar a donde está. Sí, Dios cumple y le muestra que cada sueño que él tuvo era el lugar donde él iba a estar. Era lo que Dios iba a hacer en su vida. Amén. En el momento de la prueba quizás él dudó en algún momento de esos sueños, pero al final Dios se lo mostró y cada sueño se hizo. Realidad. Así es. Vemos realmente que la mano poderosa de Dios está, y no solo está con José, no solo estuvo con José, está también con cada uno de nosotros. La mano de Dios está con nosotros en el momento que nosotros nos despertamos, la misericordia, la fidelidad, cuando llegamos a un lugar, cuando regresamos a nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, cuando estamos con nuestros amigos, todos, si desde el momento estás bien, es porque en las pruebas Dios ha estado y Dios no se ha apartado. Pero somos malagradecidos. Realmente que somos malagradecidos en el decir en una prueba es que Dios no está conmigo. Dios, ¿por qué hiciste eso? En vez de agradecer a Dios porque el tener salud, el abrir los ojos, el tener un lugar donde dormir es bendición. Entonces, la queja trae maldición, la murmura trae maldición, más el agradecimiento y la obediencia, la fidelidad de Dios trae bendición a nuestra vida. Y lo podemos ver en el caso de José. Así es, sí. Vemos al final, ¿verdad? El resultado, que era lo que Dios quería para él. Amén. Él se dejó guiar y Dios cumple su propósito. Como dice su palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces es importante dejarnos guiar, obedecer a Dios. No es fácil, pero debemos aprender a hacerlo, aprender a confiar en Dios, dedicar nuestra vida a Dios, recordar que Él debe ser nuestra prioridad. Amén.
Así como llegamos temprano al trabajo, llegamos temprano a las reuniones con los amigos, tenemos tiempo para todo, recordar que nuestra prioridad debe ser Dios. Amén. Tener tiempo para Él, tener tiempo para compartir con Él, hablar con Él, contarle todo lo que nosotros sentimos. Dios nos escucha. Dios no espera que le hables con palabras sofisticadas, que te expreses de 1000 maneras. Él quiere escuchar tu voz. Él quiere saber cómo tú te sientes, aunque Él ya lo sabe. Sí, Él ya lo sabe, pero Él quiere escucharlo de ti. Que tú le digas, Padre, mira, hoy pasé esto, sentí esto, pero yo sé que tú estabas sincero, conmigo. Ser honesto con Dios. Correcto, abrir nuestro corazón, abrirnos a Él y decirle todo cuanto sentimos y pensamos, porque Él nos escucha. Él está atento a nuestras oraciones. Amén. Es que nosotros debemos ser transparentes con Dios, porque a veces no somos ni transparentes ni con nosotros mismos. Nosotros pensamos que Dios, pues ya Dios lo conoce todo, Dios ya conoce mis pensamientos, ¿para qué le voy a pedir perdón? Entonces es un error que cometemos, porque sea como sea, Dios quiere escucharnos, Dios quiere saber de nuestra propia boca, decirle, Padre, me siento desanimado, pasó esto, Señor, dame fuerza. Pero como estamos en Cristo, es donde ahí viene la fortaleza, es donde viene el amor, el poder hablar con firmeza, el tener una convicción más amplia, más fuerte de lo que es Dios en nuestras vidas y de la forma en que obra Dios en nosotros, en la forma en que obra Dios en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestros ministerios. Darle el control total a Dios. Sí, aprender a confiar y esperar en Él, que Él sea el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro matrimonio, Amén. El centro de nuestras amistades, el centro de todo, o sea, darle siempre esa prioridad y ese lugar a Él, porque es el lugar que Él se merece. Uno. Él es el número 1 y debe serlo Así también es. en nuestras Nosotros, vidas. Como lo mencionaba, debemos dejar que Dios se entrone en nuestras vidas. Sí, con el tema siempre de las pruebas, nunca olvidar, ¿no? Dios está presente. Amén. Dios está presente en cada momento y Él nos da la salida, Él nos da la solución. Aprendamos a confiar en Él, esperar en Él y Él va a hacer su obra. Dejemos que Él cumpla los planes que tiene para nosotros, Amén. Porque son de bien. Entonces es importante dejar todo en manos de Él, confiar y esperar en Él. Amén. Sí, es que desde el momento que nosotros en la prueba confiamos y dependemos en un 100% de Él, Dios nos devolverá el doble, o más allá del doble, porque Dios no se queda con nada. Dice la palabra, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces Dios realmente y jamás se queda con nada. Dios es dueño del oro y de la plata, y entonces en cada prueba, la gloria de Dios en su vida, cada prueba que pasa, más bendición, tanto para usted, para sus amigos y cada persona que lo rodea. Entonces, las pruebas, podemos decirlo que son ese fortalecimiento que Dios pone para que lleguemos a esos niveles, por decirlo así. Sí, para alcanzar ese lugar que Él tiene para nosotros, cumplir Amén. ese plan que Él tiene. Sí. Y claro, la prueba también sirve para dar testimonio de que somos hijos suyos y que estamos confiando en Él. Amén. Porque cuando vienen las pruebas, el ojo de todos está sobre vos, está sobre lo que tú dices, sobre lo que tú haces. Cómo actúa. Correcto, entonces es importante en esos momentos mantenerse firme y recordar que nuestro Dios es más grande que cualquier problema y Amén. que Él nos va a dar la solución, Amén. Él nos va a dar su salida, lo puso en su palabra, está ahí escrito y Él cumple sus promesas. Amén, Él cumple sus promesas y no nos va a dejar desamparados. Bueno, con esto concluimos el tema, pues, para este podcast. Agradeciendo a Dios primero por permitirnos o darnos el privilegio, pues, de poder llegar hasta ustedes a través de esta forma digital. Y agradeciéndoles a ustedes por tomar su tiempo de poder escucharnos, ¿verdad? Poder escuchar un poco de lo que Dios ha hecho, de las experiencias pues que hemos nosotros tenido y de cómo pues se aprende pues en el camino del reino, no de una religión, no de una persona, sino en la vida del reino. La vida del reino pues está en la palabra de Dios. Y más que todo agradecerles por su tiempo, agradecerle a Dios por todo. Y pues esto fue todo de nuestro podcast Conexión. Bendiciones.